Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Bueno, ya vemos 12 conectados. Creo que ya podemos empezar la clase. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo ayer. La verdad que avanzamos, voy a retroceder a las presentaciones para hablar un poco de lo que vimos ayer. Bueno, realmente en cuanto a diapositivas avanzamos poco porque la idea es conceptualizar las partes básicas de un circuito de refrigeración. Hablamos un poco de las aplicaciones de refrigeración, vimos el gráfico, vimos los componentes básicos, el evaporador, condensador, compresor y dispositivo de expansión. Lo vimos con ejemplo de una mini split para ir conociendo las partes con quizás el equipo que más conocemos, que más común encontrarnos. De aire acondicionado, una aplicación de refrigeración, pero que no es el único sistema de refrigeración, pero para conceptualizar las partes básicas es más ilustrativo. Vimos un repaso, bueno, mencionamos, mejor dicho, lo del diagrama de propiedades de las sustancias, porque lo vamos a ir platicando, vamos a ir necesitando esos conceptos durante la clase. Y llegamos a esta diapositiva que fue creo que en la que mayor tiempo nos quedamos, porque aquí hablamos un poco de esos 4 componentes básicos, qué pasa a través de uno de ellos, qué pasa con el refrigerante adentro de estos componentes. Vimos cuál es la línea de baja, vimos cuál es la línea de alta, cuál es la línea de descarga, cuál es la succión, la línea líquida. Vimos el diagrama en el gráfico de propiedades de la sustancia. ¿Qué más? Bueno, entendimos un poco el concepto de que aunque un circuito de refrigeración mueve calor de un ambiente de menor temperatura a uno de mayor temperatura, que es contrario a lo que hemos aprendido, pero individualmente se sigue cumpliendo ese concepto de termodinámica. Individualmente en el evaporador y el condensador siempre estamos moviendo el calor de mayor temperatura a menor temperatura. Pero para lograrlo, en algún momento debemos elevar la presión para poder elevar la temperatura a la cual se da la saturación del refrigerante. Y para eso vimos esas tablas de propiedades que están ahí adjuntas. Son tablas que saqué del libro de termodinámica. De ejemplo, pues refrigerante 134, pero el concepto es el mismo para cualquier refrigerante. Lo que puede cambiar es estas propiedades de presión y temperatura. Son diferentes, pero el concepto es el mismo. Entonces, antes de seguir, si hay alguna duda de lo que hablamos ayer, del circuito, para reforzarlo ahorita, y si no, pues continuamos ya con los siguientes temas. Bueno, ya vemos 14. ¿Sí? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con la parte de que cuando un sistema o un ciclo de refrigeración utiliza energía solar, los paneles solares que se ven en los edificios grandes, ¿Sí? es necesario, o bueno, como ahora elevamos la temperatura mediante la energía que se obtiene, ¿qué sucede con la parte del compresor? ¿O no llevan, o sí lo llevan, o cómo se hace esa parte ahí? No, sí, sí lo llevan porque el colector solar por sí solo no va a hacer todo el trabajo. Para poder elevar la temperatura desde la temperatura del evaporador hasta el condensador es bastante energía. Lo que hace el colector es minimizar el trabajo del compresor, o sea, reducirlo. O sea, quizás del 100% que yo necesito consumir de la energía eléctrica por el compresor, con los colectores lo puedo reducir que un 40%. Recordando que el colector va a servir mucho cuando el circuito de refrigeración trabaje, pero de día, no de noche. Entonces, si ese mismo equipo va a trabajar de noche, siempre voy a ocupar el compresor. Realmente es un complemento para reducir el trabajo. Entonces, puede ser que en la línea de descarga del evaporador, primero lo lleve al colector. Luego del colector regreso y entro a la succión del compresor, pero ya no va a entrar a la presión que sale del evaporador, lo va a agarrar a una mayor presión. Entonces ya el cambio de presión entre la salida y entrada del compresor va a ser menor. Y entre más
calor gana el colector, pues mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando no hay suficiente sol o cuando se trabaja de noche? Entonces siempre lleva el compresor. No es que se elimina por completo. Si no, estaríamos con un sistema de refrigeración con eficiencia infinita porque no consume energía. Realmente siempre va a ocupar consumir energía eléctrica. Pero es para eso, es para reducir el consumo eléctrico del compresor. No se elimina por completo. Cuando digo colector, bueno, creo que eso sí, porque el colector lo puedo interpretar de dos formas. No es un panel solar. O sea, el panel solar agarra energía solar y la convierte en energía eléctrica y después la energía eléctrica compensa una parte del consumo eléctrico. No, el colector solar es para colectar calor y provocar provocar cambio de temperatura en el refrigerante. No es que agarro calor y produzco watts de energía para que lo consuma el compresor, que sí lo puedo hacer, pero ya eso es un panel solar. Yo me refiero a un colector solar, es como un calentador, como los calentadores de agua caliente en residencias. Realmente es a eso a lo que me refiero. Bien, ¿qué más? ¿Estamos, Angua? Al 100, Inge, al 100, comprendido. Bueno, entonces podemos continuar. Bien, ya comprendimos que el trabajo del compresor, obviamente, eleva la presión, pero en sí el objetivo es elevar la temperatura, llevarlo a la temperatura del condensador. Entonces, si tuviese un dispositivo que pudiese hacer lo mismo y no hacerlo con el compresor, pues yo lo pudiese hacer. Entonces, eso es el objetivo del compresor. Bien, ahora sí vamos a entrar a ver al detalle. Bueno, este es el diagrama de Mollier, también es un repaso de termodinámica. Tal vez el gráfico no es muy a colores, es escaneado del libro que yo les pasé. Realmente estos son algunas líneas que me indican qué pasa si yo me muevo vertical o horizontal, o sea, qué es lo que está pasando con el circuito de refrigeración. Por ejemplo, ya vimos que si yo adentro de la campana o afuera, bueno, primero que este es un diagrama presión-entalpía, ¿verdad? Si yo me muevo horizontal, me estoy moviendo en el proceso de presión constante. Y ya vimos que eso yo lo tengo en el evaporador y en el condensador. Cuando se está dando el cambio de estado, ahí yo produzco o tengo un proceso a presión constante. También si me muevo vertical, pues es un proceso a entalpía constante, que yo lo tengo en el dispositivo de expansión. Luego en el compresor, ahí sí nada es constante, ni la entalpía ni la presión. Entonces ya tiene un movimiento curvo. Pero idealmente, recordando también de termodinámica, si fuese un proceso totalmente isentrópico, seguiría la curva de la entropía, pero realmente no es así. Eso ya en condiciones reales, la entropía sí cambia. Y eso lleva a una ineficiencia isentrópica. Pero el diagrama que más nos interesa es el del lado derecho. ¿Por qué? Aquí debemos repasar los conceptos de HF, H sub G y HX. ¿A qué se referían estos subíndices? Bueno, recordando termodinámica, si yo tengo un proceso donde se está dando un cambio de estado, refrigerante en este caso, yo comienzo como un líquido comprimido, o sea, comienzo en el lado izquierdo del gráfico. A medida que se empieza a calentar, llego al momento donde está a punto de empezar a evaporarse, justo a punto de empezar a evaporarse. En ese momento yo me encuentro con una sustancia en líquido saturado. Y recordamos, la entalpía se representa como una H seguido de un subíndice F. Eso es entalpía de líquido saturado. Luego, una vez que entro a la zona de saturación, me muevo a presión constante, se sigue evaporando el refrigerante, se sigue evaporando hasta que llego al momento justo donde todo el líquido se evaporó. En ese momento yo tengo vapor saturado. Y el símbolo para la entalpía es H seguido de su índice G. Ahora bien, si yo me encuentro un punto intermedio donde no es ni líquido saturado ni vapor saturado, yo voy a tener una entalpía diferente y en este caso es una entalpía HX a un momento cualquiera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me encuentro en el punto A? Quiere decir que ni todo es líquido ni todo es vapor. O
sea, hay un porcentaje. Un porcentaje, es decir, si tengo 10 libras, posiblemente 4 libras sean vapor y el resto, o sea, las 6 libras sean líquidos. ¿Qué relación? ¿Cómo llamo yo esa relación de vapor versus la masa total? Eso lo llamábamos calidad, representado como una X. Es decir, que si en el punto A yo tengo un total de 10 libras, pero 4 libras son vapor, yo voy a tener una calidad de 40%, porque la calidad me dice cuánto de la masa total se ha convertido en vapor. 40% en ese caso. ¿Cómo lo encuentro? Pues hay una forma de relacionar las entalpías, donde la calidad va a ser la diferencia de la entalpía en el punto A, en el punto donde yo me encuentre, menos la entalpía de líquido saturado, dividido entre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Y aquí yo miro esas dos restas, y estas dos restas ya las puedo representar mediante esta fórmula. Este es un repaso de termodinámica de la calidad. Y recordando de calidad de termodinámica, ya la puedo expresar esta misma división, ya sea en entalpías, en volumen específicos y en entropías. En cualquiera de las tres formas yo lo puedo expresar. Un repaso de termodinámica 2. Ahora sí, vamos a entrar un poco más a lo que es la termodinámica en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Hasta ahorita solo habíamos visto los componentes y qué pasa con el refrigerante a través de cada componente. Ahora vamos a ver la termodinámica que implica si el refrigerante pasó de líquido a vapor en el evaporador, cuánto calor ganó. Que ese calor es lo que a mí me representa la capacidad de enfriamiento de un equipo de aire acondicionado o un equipo de refrigeración en un cuarto frío. Realmente las capacidades, cuando ustedes compran un equipo de aire acondicionado y dicen quiero un equipo de 1 tonelada, que es lo mismo que a 12.000 BTU hora, lo que están diciendo es cuánta capacidad quieren en el evaporador. O sea, es la capacidad de sacar calor de un recinto. O sea, cuando dicen 1 tonelada es que quieren un equipo que pueda sacar 1 tonelada de un recinto. No es el calor que yo puedo descargar al exterior, sino que es el calor que yo puedo extraer de un recinto mediante el evaporador. Al menos que fuese una bomba de calor, ahí sí cambia un poco. Ya lo que quieren, lo que ustedes necesitan es el calor que bota el condensador. Bueno, eso era un paréntesis. Bien, la termodinámica del ciclo de refrigeración define la capacidad de enfriamiento, que es lo que estábamos hablando, la potencia del compresor, según la masa que va pasando a través del compresor, cuánto es la potencia que yo necesito, el flujo de refrigerante, la cantidad de calor de rechazo, que sería en el condensador. En este está presente el proceso de cambio físico del refrigerante. ¿Cuáles cambios físicos? Por los que ya hablamos. Repasando, este circuito, pues yo paso de una zona de saturación en el punto A hasta un vapor sobrecalentado en el punto B. Eso tal vez no lo he mencionado, pues lo vamos a mencionar más adelante. Pasa también a vapor sobrecalentado en el punto C, pero a una mayor presión. Entra al condensador. Después del condensador sale como líquido comprimido. Entra a la válvula de expansión y bruscamente se expande nuevamente a la zona de saturación justo en el vapor. Entonces, los cambios de esa sustancia es lo que me define en todo el proceso termodinámico de refrigeración. Bien, ¿con cuál podemos comenzar? Digamos que comencemos con el dispositivo de expansión, que es este dispositivo que se mira por acá, que tiene la forma de una válvula de expansión en un equipo de aire acondicionado. Pero como mencioné, veámoslo como dispositivo de expansión, no lo veamos como válvula nada más, porque es uno de los tipos de dispositivos de expansión. Yo puedo tener también un dispositivo de expansión en forma de un tubo capilar, en forma de un orificio o en forma de estrangular el paso del refrigerante. En sí, el dispositivo de expansión es una caída brusca de presión. ¿Cómo lo logro? Pues va a depender de la aplicación y del tipo de equipo. O sea, no necesariamente va a ser siempre una válvula de expansión. Bien, entonces veamos primero el proceso del dispositivo de expansión. Es el que vamos a ver en esta diapositiva. Bueno, aquí hay una imagen que lo tomé de uno de los manuales manuales técnicos de algunos de los fabricantes de equipos de aire acondicionado.
todos los fabricantes de aire acondicionado también han desarrollado manuales técnicos que se apartan un poco de promocionar sus equipos, sino que también desarrollan manuales técnicos que sirven mucho para estudiar o el proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo saqué de alguno de esos manuales por cuestión de la imagen. Pero lo que yo quiero ver aquí es que yo en el dispositivo de expansión, realmente lo que tengo es un punto donde yo estrangulo el paso del refrigerante. Pues aquí podemos ver que el refrigerante entra por la parte baja y sale por la parte hacia la derecha. Pero aquí trae una sección transversal, sale con otra sección transversal, pero internamente, en algún momento, esa sección se disminuye. ¿Qué es lo que quiero hacer con ese estrangulamiento? Pues forzar una caída repentina de presión. Una caída repentina de presión. ¿Qué pasa con el refrigerante? Bueno, en la entrada voy a tener la presión con que vengo del condensador y en la salida voy a tener la presión que necesito en el evaporador. ¿Por qué necesito eso? Bueno, este es el proceso refrigerante. Entonces, en la entrada, este punto F sería donde está esta flecha. Luego me regreso y el punto A, después del dispositivo de expansión, es donde está esta flecha. Bueno, si aquí está este diagrama, ¿no? ¿Por qué me regreso al anterior? Nada más que esta es un poco ideal porque yo salgo como líquido saturado. Bien, yo entro totalmente como líquido, o sea, entro con una calidad igual a 0. Pero cuando yo expando, si fijamos el proceso, yo caigo adentro de la campana. Cuando caigo adentro de la campana y no caigo justo en la orilla, quiere decir que yo entro con una pequeña zona de mezcla. O mejor dicho, entro en la zona de mezcla con una pequeña calidad. Entonces eso lo podemos ver en este diagrama, donde podemos simbolizar ese pequeño porcentaje que ya es gas, después de la válvula la podemos representar como unos círculos blancos, como unas burbujas. Entonces realmente el evaporador ya entra en una zona donde el refrigerante ya empezó a evaporarse. Una de las funciones es pues que con eso es mucho más fácil que el refrigerante continúe evaporándose cuando ya tiene o cuando ya empezó a evaporarse. Mientras que si yo entro como líquido en este punto, necesito más calor para elevar primero la temperatura y después empezar a evaporarse. Entonces, para el proceso de refrigeración es mucho más fácil solo provocar cambio de estado en el evaporador. Si en el evaporador yo, aparte del cambio de estado, también necesito calentar, estoy hablando de calentar antes, ¿verdad? Porque hay un calentamiento que yo hago después, que lo llamamos sobrecalentamiento, lo vamos a ver más adelante. Pero si yo dedico un montón de calor a sobrecalentar, yo voy a tener pérdida, no voy a trabajar de forma eficiente con el sistema. Entonces, yo mejor le digo al refrigerante o al evaporador, ya está empezando a evaporarse, entonces que el evaporador solo se encargue de terminar de evaporar el refrigerante. Bueno, lo importante aquí es que esta es una caída brusca de termodinámica. Ya sabemos que cuando yo me muevo a través de una válvula de estrangulamiento, yo me muevo en forma vertical en el diagrama. Es decir, que la entalpía antes y después es la misma. Aquí podemos ver que la entalpía es 39.3, tanto en A como en B. ¿Qué quiere decir? Que entalpía final menos entalpía inicial en una válvula de expansión es igual a 0. Por lo tanto, la válvula de expansión no genera calor, no consume calor, no produce trabajo, no consume trabajo. Solamente es un dispositivo que provoca una caída de presión drástica. Entonces, ahí no hay cálculo que hacer en cuanto a generación de calor y trabajo. Sí hay que hacer un cálculo de selección, que eso lo vamos a ir bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para ver un poco de selección de válvulas de expansión. Bien, con esto ya sabemos que la válvula de expansión entra líquido por un lado y por el otro lado sale ya una zona de mezcla. Esa debe ser la forma de trabajar. Yo no debo de permitir que antes, bueno, no debería, si yo entro ya como una zona de mezcla antes de la válvula de expansión, quiere decir que yo salí antes de llegar a este punto, antes de llegar a esta línea, quiere decir que yo salí del condensador en algún punto por acá. Pero si yo hago eso, ¿qué pasa cuando llego al evaporador? Entro más
hacia la derecha. Entonces, este rango que yo tengo aquí es desperdicio de calor que no aproveché en el evaporador. Entonces, eso es una de las funciones de que más adelante vamos a ver que yo necesito subenfriar un poquito al salir del condensador. Necesito subenfriar un poquito para salir líquido, que eso también me asegura de no tener evaporación espontánea en la tubería. Pero también amplío esta longitud horizontal. Si yo amplío esta longitud horizontal, provoco mayor capacidad de enfriamiento en el evaporador, que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Bien, eso era la válvula de expansión. Ahora vamos lo que pasa con el refrigerante después de la válvula de expansión, o mejor dicho, del dispositivo de expansión hacia el evaporador. Ahora sí vamos a un elemento que es el que sí tiene ganancia de calor, es decir, que sí tiene cambios en las entalpías. Bien, digamos que nosotros salimos ya de la válvula y entramos a un intercambiador de calor. Que este intercambiador, quizás el que más conocemos, es el que tiene la misma forma que el radiador de un vehículo, donde hay tubos, unos tubos por el cual se mueve un refrigerante, y nosotros lo que desde afuera vemos son unas aletas, unas laminitas delgaditas que a mucha gente le gusta doblarlos. Pues esas son unas aletas que cumplen el principio de aletas de transferencia de calor. Agregar el área de transferencia de calor o aumentar el área de transferencia de calor. Entonces, con eso yo mejoro cuánto calor estoy transfiriendo. Entonces, el aire pasa por esas aletas y al chocar el aire que está a una mayor temperatura con unas aletas que están a menor temperatura, yo fuerzo que el sentido del movimiento de calor sea del aire hacia las aletas, de las aletas al refrigerante. Entonces, si el refrigerante ya entra en un punto donde se empezó a evaporar y el aire le suministra más calor, él se va a seguir evaporando. Entonces, en el proceso, él va a moverse en la campana hacia el lado derecho hasta que llega a un punto C, ya donde ya se convirtió completamente en vapor. ¿Qué más podemos ver? La imagen de abajo es muy parecida a la imagen que vimos anteriormente. El dispositivo de expansión, yo les mencioné que entra líquido por un lado y por el otro lado ya sale con una pequeña porcentaje de masa convertida en vapor. Entonces lo podemos ver aquí también. Pero una vez que entra al evaporador y se mueven los tubos, sigue dando calor y esas burbujas van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque se está evaporando. A medida va caminando por los tubos hasta que llega un momento donde todo se convirtió en vapor. Y luego pues sale del evaporador. Aquí vemos que se terminó de evaporar antes de salir. Ya vamos a ver más adelante por qué se evaporó, pero aún así sigue intercambiando calor. Eso es para proveer un sobrecalentamiento que vamos a ver más adelante para qué necesitamos ese sobrecalentamiento. Bien, una vez que yo me muevo del punto B, que es en la entrada del evaporador, hasta el punto C, yo me muevo idealmente de forma horizontal, o sea, presión constante. Y también tengo cambio de entalpías. Es decir, en el punto B, de ejemplo, yo tenía 39.3 de entalpía y en el punto C yo tengo 106.4 de entalpía. O sea, ahí yo tengo un cambio de entalpía. Entalpía final menos una entalpía inicial. ¿Qué significa ese cambio de entalpías? Para el refrigerante significa que aumentó su energía. O sea, pasó de 39.3 a 106.4. Esa energía se vio representado en un cambio de estado. Pero para el aire, ¿qué significó? Una pérdida de energía, pérdida de calor, que sería 106.4 menos 39.3. Para el aire le representó un enfriamiento. Para el refrigerante representó un cambio de estado, en este caso una evaporación. Entonces, ese diferencial de entalpías es lo que yo voy a conocer como efecto de refrigeración. Eso es para la clase, efecto de refrigeración. Ya en el ambiente, en el campo, puede ser que lo conozcan como capacidad de enfriamiento. Al final es el mismo concepto. Capacidad de enfriamiento, capacidad de equipo de aire acondicionado, capacidad de equipo de refrigeración, capacidad del evaporador. Ese efecto de refrigeración para términos de la clase. Pero tiene los mismos conceptos. Y la capacidad de enfriamiento, pues es la resta de las entalpías. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y eso lo puedo ver a manera de fórmula como ER, efecto de refrigeración, igual a entalpía de salida menos entalpía de entrada. Bien.
esa entalpía, si nosotros vemos aquí el gráfico, está dado en BTU por libra. En termodinámica, como, bueno, en el caso mío, los ejemplos los manejamos en sistema internacional, allá era kilojoules por kilogramo, pero era el sistema internacional. Aquí es BTU por libra. Entonces, este efecto de refrigeración va a ser BTU por libra. ¿Qué pasa si yo quiero la capacidad solo en BTU hora? Que es más común conocer los equipos de aire y refrigeración en BTU hora. A mí me hace falta conocer un flujo másico. ¿Qué flujo másico? Bueno, si yo quiero BTU hora, necesito libras por hora. Entonces, eso yo lo puedo relacionar con esta ecuación de acá abajo. Si yo pasase ER hacia el otro lado, es como tener este R multiplicado por la masa, es decir, tener BTU libras por libras por hora. Ahí yo cancelo las libras y me queda BTU hora. Y 12.000 BTU hora es igual a 1 tonelada de enfriamiento. Entonces, esta es otra forma de relacionar ya la potencia o capacidad de refrigeración con el efecto de refrigeración. La capacidad de refrigeración, masa por el efecto de refrigeración. Y ese es el estudio de la energía, transferencia de energía de un evaporador. ¿De dónde sale? Pues eso recurrimos a termodinámica. Primero definimos que es un sistema abierto en condiciones de flujo estacionario. Pues el flujo estacionario, después de cancelar términos, me queda solamente energía de masa que sale menos energía de masa que entra. Y de ahí viene esta fórmula. Bien, eso es el evaporador. Realmente es como analizar un intercambiador de calor cuando estudiamos en transferencia de calor y en termodinámica. Ahora bien, una vez que el refrigerante sale en el punto C, en este caso en el punto C, que realmente sale un poquito más a la derecha, pero vamos a considerar ahorita que es un caso ideal y sale exactamente como vapor saturado. Este calor que yo gané aquí, que sería esta resta, yo necesito irlo a botar al condensador, pero en el evaporador, siguiendo el ejemplo, yo estoy saliendo a 20 grados Fahrenheit. Pero allá afuera, en el condensador, yo necesito botar a 100 grados Fahrenheit. Entonces, si yo este refrigerante lo mando de un solo, ¿qué va a pasar? Voy a estar mandando el refrigerante a 20 grados Fahrenheit. No me va a funcionar el hecho de que yo quiero botar calor allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso por un elemento intermedio. ¿Para qué? Para lograr lo que vimos ayer. Incrementar esta temperatura, que realmente es una temperatura de saturación, de 20 grados a 100 grados. ¿Cómo lo logramos? Una de las formas es, si quiero incrementar la temperatura de saturación, pues incremento la presión de saturación. Y eso lo logró con un compresor. Entonces, bueno, una imagen ahí representativa de un compresor, de un pistón, pero no es necesariamente va a ser así un compresor, puede ser de otros tipos de compresores. Vamos a ver también más adelante los tipos de compresores para refrigeración. Este equipo es el que se va a encargar de elevar la presión en la salida en el punto C a la presión a la entrada en el punto D. Aquí yo ya entro y aquí yo entro a la presión de trabajo del condensador. Ya puedo elevar la temperatura. La idea de elevar esa temperatura es para quedar por arriba de la temperatura del aire exterior. Si el aire exterior está a 90, el refrigerante tiene que estar mínimo a 100 para que el flujo de calor sea del refrigerante hacia el aire exterior. Entonces, esa es una de las razones por las que yo necesito incrementar la presión. Bueno, como mencioné, el trabajo del compresor es elevar la presión. Para eso está diseñado. Pero en sí el objetivo de elevar la presión es elevar la temperatura realmente. Entonces, hay algo que se llama calor de compresión, representado como CC. En el proceso de que este compresor comprima el refrigerante, le está agregando calor y ese va a ser un calor de compresión. ¿Y cómo se ve representado? Pues un cambio de entalpías también.
De 106.4 a la salida del evaporador, paso a 120 en la salida del compresor. O lo podemos ver de otra forma. Paso de 106.4 a la entrada del compresor a 120 después del compresor. Entonces, este aumento de entalpía es el que me provoca el aumento en las temperaturas de saturación. Para lograrlo, pues el compresor aumenta la presión de saturación. Diferencia de entalpías, nuevamente, entalpía de salida menos entalpía de entrada, nuevamente BTU libra. Si este calor de compresión que está en BTU libra lo quiero llevar a trabajo en BTU, bueno, aquí hizo falta cambiar la unidad. Aquí es BTU hora. Yo necesito multiplicar por masa. No, perdón, aquí es trabajo del compresor, pero no es igual, es que aquí están repetidas dos unidades. Aquí es W la que tengo que eliminar. Aquí es trabajo BTU por libra. Al menos que W sea el símbolo. Ahí sí podemos dejar el símbolo realmente. Ese es el trabajo que realmente es el mismo calor de compresión. Pero si a este trabajo lo quiero en forma de potencia, aquí sí, en libras por minuto o libras por hora, lo debo multiplicar por la masa. Así como el efecto de refrigeración lo multiplico por masa para obtener unidades de potencia, al calor de compresión también lo multiplico por masa para obtener unidades de potencia. Y aquí pues hay alguna conversión que nos puede ser muy útil para cuando nosotros tenemos la potencia teórica del compresor en términos de BTU por minuto, pues hacemos esta conversión para pasarlo a HP, que sería ya acercándonos a la potencia eléctrica que debería consumir ese compresor. Entonces, digamos que la consulta sobre el colector solar. Si ahorita vemos, el compresor eleva la entalpía de 106.4 a 120. Son aproximadamente 14 BTU libra que aumenta el compresor. Con un colector solar, ¿qué es lo que yo hago? Aumento 106.4 hasta donde yo pueda, según lo que yo pueda colectar. Es posible que el colector me eleve de 106.4 a 110. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo del calor de compresión? Ya no van a ser 14, ahora va a ser 120 menos 110, solo van a ser 10 BTU libra. Entonces, ¿qué pasó? 4 BTU libra me los proporcionó el colector solar y los otros 10 sí es trabajo del compresor. Pero, como en vez de 14 ahora son 10, este valor va a disminuir. ¿Por qué? Porque este valor es menos. Entonces, si este valor disminuye, estos HP que yo necesito también van a disminuir. Entonces, esa es una de las funciones de mejorar la eficiencia de un equipo de refrigeración incorporándole colectores solares. Bien, eso es el compresor. ¿Hacia dónde iría después el refrigerante al salir del compresor? Pues iría al condensador. Una vez que salió del compresor, ya tengo la temperatura que yo necesito para poder botar calor. Entonces ya lo puedo mandar al condensador. El condensador, nuevamente, aquí yo tengo el ejemplo de un condensador que entra al refrigerante como vapor sobrecalentado, después sale como líquido comprimido hacia la válvula de expansión. También hay condensadores muy comunes que son también similar a los radiadores de los vehículos, o sea, similar al evaporador que pusimos de ejemplo, pero no es el único tipo de condensador. En este caso, la imagen es de un condensador con tubos y aletas por el cual pasa aire, es decir, podemos decir que es un condensador enfriado por aire, pero hay condensadores también enfriados por agua, o sea que en vez de pasar aire por aquí, lo que pasaría es agua. Bien, entonces aquí pasa lo mismo, nada más que ahora el refrigerante tiene mayor temperatura que el aire exterior, por lo tanto ahora el flujo de calor es del refrigerante hacia el aire. ¿Qué efecto tiene? Pues el aire exterior se calienta, por eso cuando vayan un equipo de aire acondicionado al equipo exterior y ponen la mano por arriba del ventilador, van a sentir que el aire sale más caliente, porque ahí está botando el calor del evaporador más el calor que le proporcionó el compresor. Y el efecto del refrigerante es que primero se enfría, después se condensa y luego se subenfría un poquito más. Entonces eso lo podemos ver en este gráfico.
En este gráfico vemos que el refrigerante parte de un punto de sobrecalentado, que es donde lo descargó el compresor. Aquí sí, primero se tiene que enfriar. Una vez que ya se enfrió y llegó a la temperatura de saturación, empieza a condensarse hasta que se convierte totalmente en líquido y ya lo descarga a la válvula de expansión, donde se mueve de forma vertical hacia abajo. Y realmente descarga un poquito más hacia la izquierda, pero siempre debe caer en la zona de saturación. Bien, en este proceso, del momento que me muevo desde el punto D hasta el punto A, también tengo un cambio de entalpías. Es decir, ahora me estoy moviendo de un valor de 120 hasta un valor de 39.3. Este cambio de entalpía lo voy a conocer como calor de rechazo, o C sub R, y es la entalpía inicial menos la entalpía final. ¿Por qué ahora es inicial y final? Pues ahí hay conceptos de termodinámica que deberíamos repasar. Simplemente lo que indica que yo cambie los términos es que en el evaporador el calor entra y en el condensador el calor sale. Nada más eso. Bien, entonces eso lo represento como la diferencia de entalpías. Nuevamente, yo lo puedo multiplicar por un flujo másico para obtener ese calor de rechazo en términos de BTU por minuto o BTU por hora, dependiendo del flujo másico. Bueno, estoy hablando de flujo másico del refrigerante, no flujo másico del aire, sino el flujo másico del refrigerante, dado que como estoy usando entalpías del refrigerante, el flujo másico debe ser del refrigerante. Si estuviese utilizando entalpías del aire, el flujo másico debería ser del aire. Bien, voy a regresar un poco a la primera diapositiva. Vemos que el evaporador eleva la entalpía de 39.3 a 106. Luego, el compresor pasa de 106 a 120. Y luego, el condensador pasa de 120 a la entalpía que tenía antes del evaporador. Quiere decir que esta línea de A hasta D es la suma de D hasta C y de C hasta D. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que el calor de rechazo va a ser igual a la suma del efecto de refrigeración más el calor de compresión. O mejor dicho, el calor que boto en el condensador va a ser la suma del calor que gana el evaporador más el calor que proporciona el compresor. Entonces, esto es calor de rechazo también. Y lo puedo representar también multiplicando todo por masa en términos de BTU por minuto o BTU por hora del calor de la capacidad de enfriamiento, capacidad de refrigeración, más la potencia del compresor. Y eso va a ser igual al calor de rechazo. Bien, ¿cómo estamos? ¿Consultas? Si no, entonces, ¿sí? Bueno, ya son las 8:40, qué rápido se fue el tiempo. Y por último, no, todavía nos quedan 2 diapositivas. Un par de diapositivas, creo que sí nos ajusta. Por último, está la eficiencia o rendimiento de un circuito de refrigeración. Coeficiente de rendimiento, CDR. Y es muy similar a lo que aprendimos en termodinámica. El coeficiente de rendimiento relaciona la capacidad de enfriamiento o efecto de refrigeración con la potencia requerida del compresor. Si recordamos, eso no es más que una eficiencia térmica o un coeficiente de desempeño, COP. Lo que cambia es las unidades que estamos utilizando para medir esa eficiencia. ¿Qué era la eficiencia de primera ley? Era lo que yo busco como objetivo versus lo que me cuesta, o una salida deseada versus un costo. ¿Cuál es la salida deseada o cuál es el objetivo en circuito de refrigeración? Pues provocar un enfriamiento de un recinto interior. En este caso, la capacidad de refrigeración. Un objetivo de un equipo de aire es extraer calor de un recinto. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Cuál es el costo? Pues el consumo de potencia, consumo del compresor. Entonces, este va a ser el mismo concepto. Por eso siempre desde termodinámica 1 yo menciono de no memorizarse la ecuación de eficiencia, sino saber que la eficiencia es un objetivo versus un costo. Y con eso pueden resolver la eficiencia de cualquier dispositivo. Si fuese una bomba de calor, en la bomba de calor lo que yo quiero es calentar un recinto. Entonces allá el coeficiente sería
el calor de rechazo del condensador entre la potencia consumida. El costo sigue siendo el mismo, pero el objetivo es otro. También lo puedo ver como efecto de refrigeración entre calor de compresión, según los términos que aprendimos. Ahora bien, esto es en cuanto al libro, pero ahora hay otras formas de llamarlo. Aquí yo divido las mismas unidades. Por ejemplo, si yo tengo libras masa arriba y lo divido entre libras masa, yo tengo un valor numérico adimensional. Pero si yo mido esa capacidad de enfriamiento versus cada watt de consumo, yo ya cambio un poco el concepto. El concepto es el mismo, objetivo versus costo, pero la forma de llamar ese coeficiente va a cambiar un poco. Y vamos a encontrarnos que muchas tablas de desempeño de equipos de aire acondicionado y refrigeración en las placas traen algo llamado EER. Ese es lo mismito que el coeficiente de rendimiento o es lo mismo que la eficiencia. ¿Qué es lo que hace? Que en esta división, arriba lo dejo en BTU hora y abajo lo dejo en watts. Es decir, el EER me dice cuántos BTU hora de enfriamiento logro por cada watt consumido en el compresor. Y eso es lo que me dice el EER. Ahora, eso me dice cuánto consumo yo cuando necesito enfriar la capacidad máxima que tiene el evaporador. Pero con los nuevos sistemas de aire que han ido saliendo, sistemas inverter, ya los sistemas ahora pueden cambiar y trabajar no solo a carga máxima, sino que trabajar también a cargas parciales. Digamos, un equipo de antes arrancaba con su consumo en potencia al 100, independientemente si tenía que enfriar o no. Pero ahora los equipos nuevos van a arrancar con el consumo en potencia que necesiten para enfriar. Digamos, si es época de frío o es de noche y yo no necesito, mi recinto solo ocupa la mitad de la capacidad, pues ese consumo del compresor va a ser de acuerdo a lo que yo necesito enfriar. En esos momentos ya la eficiencia cambia un poco, ya no es una eficiencia de carga máxima, sino que es una eficiencia de carga promedio. Y esa eficiencia de carga promedio lo voy a conocer como SEER, o sea, solo le meto un S al valor de arriba. Y el concepto es el mismo, BTU por hora que logro por cada watt consumido. Solo que ahora es un promedio, o sea, entre más parcial o más variación tenga yo en un recinto entre la carga, más alto va a ser este valor. O si yo tengo un recinto que casi siempre está caliente, pues este valor se va a ir acercando al EER. Entonces, estos son los valores para eficiencia que cuando veamos catálogos lo vamos a encontrar, pero si encontramos un valor que dice 20 ER, bueno, eso realmente no. 11 EER significa que yo puedo producir 11 BTU hora de enfriamiento por cada watt consumido. Si encuentro otro que diga 13, significa que puedo producir 13 BTU hora de enfriamiento por cada watt consumido. Eso me dice que entre más alto es este valor, más eficiente es el equipo. Igual que entre más alto es este valor, más eficiente es el equipo. Es más, voy a modificar algo. EER entre más alto es, quiere decir que entre más alto, más eficiente el equipo. Y el SR entre más alto es significa que el equipo trabaja mejor a cargas parciales. Eso es una forma de ver las eficiencias ahora en los equipos, a través de data técnica de los equipos. Bueno, y por último, para que después ya hagamos ejercicios mañana sobre estos temas que vimos ahora, es hablar un poco sobre el sobrecalentamiento y su enfriamiento del refrigerante. En condiciones ideales, no sé si recuerdan en termodinámica, el último parcial, hablamos del ciclo de refrigeración ideal y después hablamos del ciclo de refrigeración real. Así como miramos también los ciclos de potencia ideales, también miramos los ciclos de potencia reales. Lo mismo va a pasar ahorita. El ciclo de refrigeración ideal considera que yo salgo como vapor saturado en el evaporador y salgo como líquido saturado en el condensador. Ahora, ya para términos del funcionamiento del sistema, es salir en esas condiciones a mí me crea algunos problemas. Voy a regresar, vamos a regresar un poquito
al diagrama, tal vez nos ajustan los minutos que nos quedan. Imaginemos que nosotros sabemos exactamente cómo va líquido saturado en el condensador. Recordemos que esta línea verde es una tubería. Quiere decir que si yo salgo exactamente como líquido saturado, estoy justo en el momento donde yo puedo empezar a evaporarme. Y cualquier ganancia, por cualquier razón que sea, yo gano calor en esta línea, quiere decir que yo voy a tener líquido evaporándose antes de llegar al dispositivo de expansión. Eso me va a crear problemas. Entonces, una de las formas de solucionar eso es que, aparte de salir como líquido saturado, el condensador siga botando un poco más de calor para llevarlo a líquido comprimido. Y eso aquí me da un rango que en este gráfico es FE, para que cualquier ganancia de calor que por un mal aislamiento o porque la tubería quedó en un ambiente muy caliente o quedó expuesto al sol, no me provoque una evaporación espontánea en esta tubería. Entonces, esa es una de las funciones de subenfriar el refrigerante después de un condensador. Ahora, ¿qué pasa? Veamos el caso ahora a la salida del evaporador. ¿Qué pasa si yo salgo exactamente como vapor saturado a la salida del evaporador? O sea, salgo en esta línea roja. Estoy saliendo en el punto donde cualquier pérdida de calor va a hacer que el refrigerante, bueno, no solamente pérdida de calor, sino que puede ser también por pérdida de presión, por fricción o por lo que sea. Puede hacer que cualquier cambio de esas condiciones hagan que el refrigerante que va en gas, un pequeño porcentaje se condense. ¿Por qué? Porque estoy en el límite. O sea, si salgo justamente en el límite, puede haber una pequeña variación en las condiciones que hagan que mi refrigerante se condense. Y un compresor no está diseñado para trabajar con líquido. Un compresor está diseñado para trabajar solamente con gas. Entonces yo tengo que asegurar que en la entrada del compresor yo llegue en estado gaseoso. Entonces, una de las formas de evitar ese problema es que, aparte de evaporar, también sobrecaliente un poco más. Al sobrecalentar un poco más, lo que pase en esta línea de tubería no me va a impedir que yo llegue completamente gas al compresor. Aparte de que llegue el líquido al compresor, produce otros tipos de problemas que los vamos a ver más adelante, cuando tengo líquido, demasiado líquido en el compresor, me provoca algunos problemas. En el arranque, ahí tengo una cantidad de refrigerante que se evapora de forma espontánea, entonces necesito disminuir un poco eso. Entonces yo eso lo logro con dos efectos que se llaman subenfriamiento y sobrecalentamiento. Y es lo que tenemos acá. El refrigerante sale evaporado en estado de vapor sobrecalentado. Este provee un método para control de refrigerante. Cuando se utiliza una válvula de expansión termostática, también se asegura que no llegue el líquido al compresor. Y el refrigerante sale del condensador en estado líquido subenfriado. Esto ayuda a obtener un mayor coeficiente de refrigeración. Bueno, eso también ya lo he mencionado. También reduce la cantidad de vaporización súbita del refrigerante. Es lo que yo mencionaba. Si esa tubería gana un poco de calor y yo voy como líquido saturado, pues se va a evaporar espontáneamente. O puede ser que la tubería empiece a sonar cuando se escucha como un zumbido dentro de las tuberías. También si yo salgo, bueno, aquí hay una imagen, si yo salgo con esta línea subenfriado, yo estoy ampliando la línea del evaporador, entonces ahí provocó una mayor capacidad de enfriamiento. Entonces aquí vemos que sin subenfriamiento, BAC es más corto que con subenfriamiento. Entonces logro enfriar un poco más. Entonces esa es otra de las funciones del subenfriamiento. Y el sobrecalentamiento, pues que ya lo hablamos, lo podemos ver en este punto. Mañana, antes de comenzar con demás temas, vamos a ver, darles así como un concepto de cómo sé yo cuánto nivel de enfriamiento tengo, o perdón, de sobrecalentamiento tengo aquí. Aquí vemos que la imagen está con un sobrecalentamiento de grado Fahrenheit. Entonces, mañana vamos a ver qué significa un sobrecalentamiento de grado Fahrenheit y cómo yo lo identifico a través de tablas de propiedades de refrigeración.
Que en campo lo que hacemos es que medimos la temperatura del refrigerante y nos vamos a una tabla que me dice qué temperatura debería de tener. Entonces, eso me da una idea. Lo vamos a ver mañana. Mañana terminaríamos con algo de consejo y empezaríamos a aplicar esas fórmulas que vimos, que la verdad no son fórmulas tan complicadas, sino que son bien sencillas. No sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Hemos 16. Sí, hoy entramos todos a clases. Bien, si no hay consultas, si no, pues mañana y también creo el video ya lo subí, pero no he puesto el link. Ahí le voy a mandar el link de la clase de ayer. También la presentación completa ya se las mandé para que vayan viendo todo lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, si no hay consultas, vemos mañana. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. Noches, Inge. Dinero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.